Quedamos en el versículo 14 de la vez anterior, ahora vamos a retomar desde el 15 y vamos a pasar hasta el capítulo 3, versículo 3. Yo te invito a que tú lo abras en tu escritura, tengas la Biblia abierta para poder sacar provecho de la enseñanza del Señor. El versículo 11 anteriormente decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Te das cuenta que es lo que acabamos de cantar justamente? Cómo nosotros le damos la gloria al Señor por su gracia, por su bondad, por su amor, por la salvación. Él es el Salvador. Tito 2:15, si lo tienes ya, dice así. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Te invito a que juntos vayamos en oración al Señor, pidiendo de su guía, pidiendo de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque podemos ir a tu presencia, Señor, porque podemos clamar a ti juntos, Señor, podemos alabarte, pero también podemos pedir de tu dirección, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, hable hoy a nuestras vidas, que el Espíritu Santo trabaje, Señor, tome estas palabras y las haga vivas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a glorificarte en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Oramos a ti. Pedimos, Señor, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero cuando leo este versículo 3 de Tito 3, me da la impresión de que Pablo está sacando una fotografía muy actual de nuestra sociedad. Mira, menciona personas insensatas, necios, alguien que no capta o no comprende o no entiende o no considera las cosas, no utiliza su mente, razonamientos tan ilógicos, tan carentes de sentido común. Eso lo escuchamos a diario. Discursos aprendidos y repetidos una y otra vez sin analizar sus contenidos. Dice también que hay personas rebeldes, que son impersuadibles, eso es lo que significa, contumaces, desobedientes, inconvencibles. Tú no los puedes convencer de nada, personas ensimismadas que no están dispuestas a escuchar nada distinto a lo que ellos piensan. Mira el versículo 3, dice que hay extraviados, engañados, descarriados, personas que están vagando en seguridad, vagando respecto a la verdad, vagando respecto a la virtud. Personas que siguen a las masas sin tener claridad de las intenciones finales o por qué lo hacen. Dice también el texto que hay esclavos de concupiscencias, atrapados en deseos o pasiones prohibidas. Personas que buscan el bienestar propio sin mediar ninguna consecuencia. Esclavos también de deleites diversos, atrapados en deseos o en deleites sensuales de diferentes formas, pensando que siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo. Gente que está viviendo en malicia, como bien dice el texto, pasando la vida, a eso se refiere viviendo, pasan sus días uno tras otro, ocupándose de asuntos depravados, no importando el prójimo, cada cual vela por sus propios intereses, viviendo en envidia, con celos, con mala voluntad, deseando tener lo que el otro ha alcanzado a cualquier costo. Incluso, mira, pon atención, disfrazando esto con una lucha utópica de la igualdad.
Y esto es tremendo como termina el versículo 3 diciendo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Personas que son odiadas y que ellos odian también a los demás, promotores de discordias, generadores de contiendas, soñando con la venganza y siendo guiados por el resentimiento. No sé, es como una foto. La sociedad de Creta, esto se describió hace aproximadamente 1957 años, y ya reflejaba muchas de las situaciones que hoy vemos en nuestro alrededor. Claro, con matices distintos, obviamente, pero con los mismos síntomas. Yo te menciono esto solamente para que tú consideres que si alguna vez pensaste o escuchaste que nuestros problemas derivan del sistema que nosotros tenemos hoy día, tan atacado el sistema económico neoliberal, por ejemplo, o de la clase política desgastada, que lo que nosotros estamos viviendo son causa de abusos sistemáticos, o cuántas razones más tú has escuchado en las conversaciones o análisis que se hacen actualmente. No, hermano, ese no es el problema. El problema es el corazón humano dominado por el pecado. Todo lo otro viene a ser un resultado de lo que nuestro corazón constantemente está maquinando. Mira a tu alrededor. Por ahí un grupo de personas que en sus campañas se quejaron constantemente por la ineficacia de las autoridades para realizar su trabajo. Sin embargo, cuando tienen la responsabilidad en sus manos, pierden el tiempo en distintas situaciones que están fuera de su ámbito de acción. Al final, eres igual a lo que criticaste. Por acá, otro grupo de manifestantes luchando contra el machismo, proponiendo un enfoque puramente feminista. Curioso, porque ahora solamente cambiaremos hacia dónde se inclina la balanza de los abusos y no atendemos a los problemas de fondo. Más allá, no sé si escuchaste las noticias, un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos presentando un proyecto para disminuir la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y desplegando la bandera de la igualdad. En buen chileno diríamos que la única igualdad es reducir y nivelar hacia abajo. No es solucionar los problemas. Yo te menciono solamente estos tres, pero claramente hay muchos más temas en que podríamos estar discutiendo y poniendo sobre la mesa, y temas donde tú y yo tenemos algo que decir como creyentes. Y por supuesto, no solo tener la opinión, sino que también una respuesta de vida a lo que está pasando. ¿Cómo estás viviendo con todo esto que te rodea? ¿Cuál es tu postura ante las diferentes ideologías que día a día están golpeando la puerta de tu casa, de tu mente? ¿Estás preparado para dar testimonio de Cristo ante cualquier situación que tengas que enfrentar? Mira, sigue mirando el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y es ahí donde hace la radiografía, ¿no es cierto?, de la sociedad. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dejó esto que es necesario estar recordando. Nosotros éramos iguales a ellos. Sin embargo, como vimos en la exposición anterior del libro, su gracia se manifestó hacia nosotros, otorgándonos la posibilidad de recurrir a la cruz de Cristo en busca del perdón de nuestros pecados. Él nos rescató del dominio de Satanás. Él nos redimió para sí mismo y nos dio la esperanza bienaventurada de estar siempre con Él, o para siempre con Él. La única diferencia entre tú y quienes practican la lista de pecados que están individualizados en el versículo 3 es la gracia de Dios. No hay ningún mérito en ti. Ninguno. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, después de esta lista tan depravada que a veces no llega a asustar, dice, y esto erais algunos. Esto éramos sin Cristo.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados, justificados. Esta poderosa verdad debe llevarte a actuar. Si comprendes esto, no puedes quedarte inmóvil. Hoy el texto te va a impulsar, me va a impulsar a vivir la gracia de Dios y nos mostrará 3 conductas propias que debe tener cada creyente, 3 conductas en las cuales estamos evidenciando cómo vivimos la gracia de Dios. Por tanto, yo te invito a que podamos seguir la exposición de hoy bajo la siguiente línea de pensamiento. El discípulo de Cristo vive la gracia de Dios. El discípulo de Cristo vive la gracia de Dios. Y la primera forma en que evidenciamos en que estamos viviendo la gracia es cuando estamos sujetos a la Biblia. Versículo 15 que acabamos de leer. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Lo que podemos observar acá es una lista de 3 órdenes, ¿no es cierto? 3 instrucciones expresadas como verbos que son constantes y continuos. Pablo le está instruyendo a Tito que debe estar hablando constantemente y que debe estar exhortando y que debe estar reprendiendo a los hermanos de la congregación. Lo primero que tenía que hacer Tito era hablar a la congregación. Pero, ¿qué debía hablar? El texto nos dice, esto habla, esto habla. Fíjate la relación que tiene con Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La epístola tenemos que entenderla como una carta completa, como las cartas que antes recibíamos, ¿no es cierto? Una carta de papel que venía completa escrita. Nosotros la tenemos dividida acá en la escritura por capítulos y versículos para poder facilitar su lectura y estudio. Solo como un dato para que ustedes sepan, en el siglo XIII la Biblia recién se le incorporaron los capítulos y en el siglo XVI recién se le incorporaron los versículos, antes era solamente un texto. Así que a Tito le llegó una carta completa con un mensaje y un propósito muy claro. Y podemos observar entonces que la primera parte de la carta, según lo que hemos estudiado, Pablo denuncia acerca de la falsa enseñanza que había en Creta. Los falsos maestros no estaban viviendo bajo los estándares bíblicos y luego hace un profundo contraste, Pablo, respecto a lo que Tito debía enseñar. Versículo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no sigas lo que estaban enseñando ellos, concéntrate en lo que la Escritura tiene que enseñar. En diferencia a lo que estaba pasando en la isla, lo que estaba sucediendo, Tito debía enseñar la sana doctrina, la sana enseñanza. Y ahora en el versículo 15, que vamos a comenzar nuestro texto, dice, lo vuelve a recordar. Esto es lo que tienes que hablar, lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que dar a conocer, lo que tienes que emitir, expresar, hablar, predicar, es la sana doctrina. Es la Biblia lo que Tito debía abrir en la congregación. Constantemente Tito debía estar abriendo la escritura para poder instruir a los hermanos de Creta. Sin duda, esa es la gran labor que tiene el predicador. Por eso es que los requisitos de los ancianos, obispos y pastores en el versículo 9 del capítulo 1 dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La escritura es el pilar fundamental de la enseñanza. Constantemente entonces debemos hablar la verdad. Debemos exponer esta verdad completa, no parcial. Para esto Pablo nos deja un hermoso ejemplo cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Debemos estar constantemente hablando de toda la Biblia, de todo el consejo de Dios con aquellos que nos rodean.
Mira la instrucción de Cristo a sus discípulos en Mateo 28, 19, 20, cuando Cristo los comisiona, les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden, la instrucción de Cristo es que mientras vayan, mientras estén yendo, estén realizando el discipulado mediante la enseñanza del consejo del Señor, todas estas cosas que Él había mandado. Recordemos también lo que estudiamos hace un poco de tiempo, un par de semanas atrás, en Pedro capítulo 4, versículo 11. Pedro, exhortando a sus lectores, les dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Cada uno de nosotros, de lo que hemos recibido mediante la palabra de Dios, debemos compartirlo con los demás. Primero, es labor del ministro estar hablando constantemente conforme a las Escrituras, pero también es labor de cada creyente estar hablando, conversando, exponiendo acerca de la palabra de Dios. Debemos estar constantemente enseñando de la Escritura, hablando acerca de la Escritura. El creer la sana doctrina te impulsa a vivir la sana doctrina. Tú vives de acuerdo a lo que tú crees. Lo que llena tu mente es lo que te motiva y te impulsa a tomar una u otra decisión. Hay un caso hermoso en la Escritura acerca de cómo Dios ve esto, de conocer y luego creer y luego vivir. Josué 1:8 dice, Dios hablándole a Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjate, de día y de noche constantemente yendo a la palabra del Señor, meditando, pensando, masticando, dándole vuelta. ¿Y para qué? ¿Para qué tanto conocimiento? Para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es el propósito. No solamente que te vuelvas una biblioteca de conocimiento acerca de la Escritura, sino que debes guardarlo y debes vivirla. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el propósito de Dios. Que estemos hablando, enseñando la Escritura, sus palabras, para que ellas sean las que produzcan un cambio en nuestro corazón y nos motiven, nos ayuden, nos impulsen, nos dirijan a vivir en respuesta a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Esto es lo que tenía que hablar Tito. Y esto es lo que debemos hablar todos nosotros en un mismo sentido. Mira cómo Pablo exhorta a los corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, les dice, os ruego, se lo imploro, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Pablo pide que todos hablen una misma cosa, no significa que estaremos hablando solo un tema en la iglesia. No tiene sentido. Lo que está diciendo es que debes estar hablando acerca de la palabra del Señor, la base de las conversaciones que tú tienes, la base de las opiniones que tú estás entregando, la base de lo que está saliendo de tu boca y por ende la base de lo que tú estás viviendo o actuando debe ser la palabra del Señor. Pero también el texto en Tito nos dice, y exhorta. Esto habla y exhorta. Y es muy importante ese y en esta sentencia, en esta oración, porque a veces pensamos que a nosotros nos toca hacer solamente una cosa. No, yo enseño. No, yo soy el que exhorto. No, yo no reprendo. Eso no es lo que nos dice el texto. Son tareas que van en paralelo una de otra y somos responsables de cada una de ellas. La palabra exhortar viene del griego parakaleo,
una palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, y su significado está asociado dependiendo del contexto en el cual se está utilizando. A veces es un ruego o es una súplica. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:8, cuando Pablo oraba para ser librado de este aguijón. He rogado al Señor. Ahí está usando esa palabra. Otras veces se usa cuando uno tiene que dar consuelo. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:4, cuando Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación de Dios. Parece un trabalengua, pero es hermoso ese versículo. Pero en este contexto que estamos estudiando hoy, se relaciona con estar animando y estar alentando. Y fíjate que es la misma palabra que utiliza el escritor de Hebreos para mostrar nuestra responsabilidad como creyentes. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Anímate, alienta a tu hermano todos los días, cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eres llamado a alentar, eres llamado a animar a tu hermano en servicio a Dios y en servicio a tu hermano. Y esta responsabilidad tiene una connotación especial. Se realiza de cerca. Pararse al lado de, hacer compañía, entregar aliento con las palabras que Dios te ha puesto. Recuerda lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. En su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios al lado tuyo, consolándote. Tú al lado de tu hermano, alentándole y consolándole. Pero también la Escritura dice que debemos reprender, refutar, amonestar, convencer, redarguir. La palabra original tiene la intención de traer algo a la luz. La palabra de Dios está siendo enseñada. Tú estás exhortando también mediante la palabra del Señor a tu hermano, pero cuando ves que tu hermano no está viviendo conforme a lo que Dios demanda, debes reprender, debes amonestar. Cuando se ha desviado tu hermano, cuando ha perdido el rumbo, debes reprender su actitud. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira cómo Pablo lo pone en este contexto. Si aquel que está viviendo en obediencia a Cristo observa a alguien que no está viviendo en esa obediencia a Cristo, tiene el deber de reprender para llevar cautivo el pensamiento de su hermano a la obediencia a Cristo nuevamente. Asimismo, Pablo le dice a Tito que es el deber de hablar el Evangelio, hablar la palabra del Señor y exhortar y reprender a los hermanos. Y es deber de los hermanos entonces también ser enseñados por la palabra del Señor, vivirla, recibir la exhortación y también exhortar a los demás y ser reprendidos cuando no están viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Y también reprender a quienes no están teniendo la mente de Cristo en su diario vivir. ¿Te das cuenta de la relación que tiene? Pero aquí viene algo también muy interesante, porque toda esta instrucción bíblica de someterse a la Escritura, de vivir la Escritura, de sujetarse a ella de una forma íntegra e incondicional, obedece a un mandato directo de Dios. Mira lo que dice el texto, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La palabra autoridad aparece 7 veces en la Escritura.
y es el griego epitagé, y es un mandato o un decreto de Dios. Es la autoridad que viene por un mandato directo de Dios. Si te fijas, en el mismo libro de Tito que estamos estudiando aparece 2 veces. Una en el versículo que acabamos de leer y la otra en el versículo 3 del capítulo 1, que dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Mandato de Dios, es la misma palabra. Entonces, habla, exhorta y reprende como un mandato de Dios. No es la autoridad que tiene el predicador para hablar, para exhortar o para reprender. No es la autoridad que tu hermano tienes para hablar de la Biblia, para exhortar o para reprender. Es la autoridad que Dios te ha delegado a ti para que lo hagas. Es un mandato de Él hacia ti. Dios pone sobre ti su autoridad cuando tú estás utilizando su palabra. Por eso a los predicadores se les asimila el término de heraldos. ¿Saben lo que es un heraldo? Un heraldo era un portavoz, un mensajero. Alguien que no tenía un mensaje propio, sino que llevaba las órdenes de los reyes y monarcas a quienes ellos estaban representando. Y una vez que ellos comenzaban a expresar el mensaje, era como si el rey mismo estuviese hablando. Y en ese caso, el heraldo tenía la autoridad del rey para hacer cumplir el mensaje que estaba llevando. Es lo mismo que está reflejado en el texto que estamos estudiando. La autoridad para hablar, para exhortar, para reprender, viene de Dios mismo a través de su palabra. Es por eso que pasa a ser relevante que debemos someternos a ella, debemos sujetarnos a ella, porque de esta forma estamos reflejando y respondiendo a la gracia que Dios tuvo con nosotros, al escogernos, al perdonarnos, al lavarnos, al santificarnos, al justificarnos. Estamos respondiendo a la obra de redención del Señor cuando voluntariamente sometemos nuestra vida a su palabra. Y esa autoridad se relaciona con lo que sigue diciendo el texto: nadie te menosprecie. Esta palabra menosprecio aparece solamente esta vez en toda la Escritura. Perifroneo, que significa despreciar, tener en poco o poner el pensamiento propio más allá o sobre el pensamiento de otra persona. Esta palabra también comparte algunas raíces con la palabra que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, que habla acerca de la prudencia, esta cualidad que debían tener los ancianos, los jóvenes, tener una mente cabal, ser moderado, sobrio y cuerdo. Entonces lo que quiere decir aquí, que nadie te menosprecie, habla acerca de que en tu pensamiento, en tu juicio sobrio y justo, tú estás considerando que eres superior al pensamiento de otra palabra. Y eso es lo que no podía pasar. No podemos tener una conclusión distinta en relación a la sana doctrina. No podemos pensar mejor que ella. No podemos dejar de exhortar y de hablar a los hermanos y dejarles que pensar que su forma de ver las cosas es mejor que lo que Dios está revelando en su palabra. Debemos estar reprendiendo porque la autoridad del Señor nos manda a que pongamos nuestra mente en la palabra de Él. En primera instancia, entonces, Pablo le instruye a Tito que hay que predicar de tal manera que si alguien se opone al sermón, en definitiva, se está oponiendo a Dios. Las palabras de Dios no son opiniones de algún tema, o no son las sugerencias que Dios te quiere hacer. La palabra de Dios es el estándar de Dios para recibir la adoración que Él se merece. Por otra parte, las ovejas de la congregación deben obedecer la palabra de Dios en todo sentido. Esta tiene que ser la autoridad absoluta en sus vidas. Y también la Escritura debe ser la base de todo lo que pensamos y decimos. Es la fuente en la cual nos nutrimos para pensar, para vivir. Entonces el discípulo de Cristo vive la gracia de Dios sujetándose a la Biblia. Pero también el discípulo vive la gracia cuando obedece a las autoridades.
Versículo 1 del capítulo 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La instrucción de Pablo es estar recordando constantemente la sujeción que deben tener los hermanos a los gobernantes y a las autoridades. Obviamente, cuando tú quieres recordar algo es porque ya lo tienes en la cabeza, en algún momento lo supiste, ¿no es cierto? Lo aprendiste. Entonces eso es lo que tenía que hacer justamente Tito con la congregación, poner otra vez en la mente de los hermanos el sujetarse, recordárselo. Hay que estar recordando esto constantemente porque no es parte de nuestra naturaleza el someternos o el ponernos en sujeción ante otros. Podemos desprender que al tratarse de un recuerdo, los hermanos de Creta ya sabían que ellos debían vivir en conformidad a lo que los gobernantes y autoridades decían. Y esta enseñanza no era exclusiva solamente para los hermanos de Creta, sino que tanto Pablo como Pedro exhortaron a vivir sujetos a las autoridades. Revisemos, por ejemplo, Romanos 13, versículos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Observa, cuando te sometes a la autoridad superior, realmente estás reconociendo la soberanía del Señor, la soberanía de Dios mismo. Él es quien quita a los reyes, Él es quien pone los reyes, como lo expresa el profeta Daniel. Sigue el texto diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué es, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Ahora, observa cuál es la intención por la cual debemos estar sujetos a ello. Por lo cual, dice la Escritura, es necesario estarle sujetos. Pero no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mira, reflexionemos un poco, mira. Pablo, piensa esto, Pablo está ordenando que los creyentes se sometan a Nerón, un perseguidor implacable de los cristianos. Era malo, era tirano, gozaba con el sufrimiento ajeno, con el homicidio. Durante su reinado ejecutó a su madre y a su hermanastro, y a muchos creyentes a quienes los ocupaba como antorchas para alumbrar su patio. Los hacía arder. Estaba totalmente desquiciado. Era un loco. Y Pablo instruye a los hermanos a que deben someterse a las autoridades. Revisemos lo que dice Pedro. Capítulo 2, versículos 13 al 17 de Primera de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honrad a Nerón. Considera que la instrucción de sumisión que está escrita tanto en Romanos como aquí en Pedro es por causa del Señor. No habla si la autoridad es tal o cual, o representa esto, o no lo es, o si es buena, o si es mala, si tiene valores, no los tiene. Por causa del Señor es como nosotros debemos someternos a las autoridades. Ahora es necesario aclarar que el sometimiento ante las autoridades del gobierno, indicado en las Escrituras, tiene un marco de acción. Y es respecto a las leyes y a los asuntos civiles. Y los hermanos de ese tiempo lo tenían muy claro.
Pero es necesario que nosotros también contextualicemos y entendamos cuál es la instrucción entonces que Dios nos está entregando a nosotros hoy día. Pues en la Escritura podemos encontrar tres rangos o tres dimensiones en donde Dios ha delegado su autoridad. Dios la delegó a la iglesia, a la familia y al gobierno, no teniendo nosotros excepciones de cumplimiento en ninguna de ellas. Y a la vez, estos tres grupos han de dar cuenta ante el Señor por la autoridad que les fue delegada. Primero, la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios ha delegado su autoridad sobre los pastores y obispos y ancianos, siendo ellos los responsables de velar por las almas de la congregación, y en paralelo, la congregación ha de sujetarse al liderazgo de ellos. Mira cómo lo expresa Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces en la iglesia se ha de velar por la salud espiritual, por la sana enseñanza, por todo lo vinculado a la obra de Dios en la tierra, siendo una columna, un baluarte de la verdad y en la propagación del Evangelio de Cristo. Es ahí donde la iglesia tiene la autoridad absoluta delegada por el Señor. Una segunda esfera es la autoridad que Dios ha delegado a la familia. A lo largo de la Escritura encontramos varios compromisos que los padres deben tener con sus hijos: enseñanza, cuidado, oración, educación, el ejemplo, el testimonio, la provisión, la obediencia a Dios, los valores, los principios. Dios utiliza a los padres para transmitir sus verdades estampadas en la palabra a los hijos. Mira el mandato que Dios deja en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Dios hablándole al Padre. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira la labor del Padre. Dios da la autoridad a los padres para transmitir la palabra del Señor a sus hijos. Y también en el concepto de la familia tenemos otras enseñanzas, otros mandamientos entre los esposos, entre los padres, entre los hijos. Dios clarifica cuáles son las responsabilidades que están delegadas en la autoridad y cómo ejercerlas dentro de la familia. Pero una tercera esfera también es la autoridad que Dios delega al gobierno. Como ya vimos en los textos anteriores de Romano y Pedro, Dios pone hombres y les da autoridad para ejercer la labor de gobernar, y las autoridades les da la responsabilidad de mantener el control y la tranquilidad, y a los magistrados les da la obligación o la responsabilidad de impartir la justicia. Como dije hace un momento, estas tres esferas de autoridad son independientes entre sí, pero las tres responden al único dueño de toda autoridad, que es Dios. Ahora, lo que sucede muy a menudo es que estas autoridades empiezan a correr sus cercos y se van entrometiendo en terrenos que no están bajo su autoridad bíblica. Y esto deriva en una confusión, en una distorsión, porque pasan a llevar el orden establecido por Dios. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y ahí nos gusta, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué significa esto. A priori no observamos que hay ninguna excepción en este mandato y que debieran cumplir todos los que sus maridos le indican. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que el marido le exige a su esposa que pida una licencia falsa para poder salir de vacaciones juntos, por ejemplo? En este caso, la esposa no tiene por qué someterse a lo que el marido está diciendo, por dos razones. Primero, está despreciando la instrucción de Dios acerca de hablar con verdad, de no mentir. Y segundo, está tomando decisiones en el ámbito de la autoridad del gobierno respecto a los asuntos civiles y la normativa en la materia. Ahora pongamos un caso inverso.
El gobierno hoy día busca la forma de poder quitar el derecho preferente de los padres, perdón, para educar a sus hijos. Sin embargo, aunque se promulgue esa ley a la cual nosotros estamos en desacuerdo, nosotros como padres no vamos a dejar de enseñarle la Biblia a nuestros hijos, porque es el mandato de Dios y es lo que Dios ha establecido dentro del contexto de la autoridad para la familia, no para el gobierno. ¿Te das cuenta cómo se empiezan a mezclar las cosas? Demos otro ejemplo quizás para clarificar. La relación entre el gobierno y la iglesia. Hoy, por contexto de la pandemia, se han dictado una serie de medidas de las cuales se tiende o están tendiendo a proteger la población. Y entre esas medidas está la imposibilidad de que nosotros podamos congregarnos. A propósito, damos gracias al Señor que esto se está levantando ahora último y que estamos prontos, ¿no es cierto?, a poder estar juntos nuevamente. Pero llevamos muchos meses sin poder congregarnos de forma física, de forma presencial, en nuestro templo, por las disposiciones sanitarias. Hermano, esto ha sido motivo de muchas reuniones entre nosotros y de conversar, analizar si es que realmente lo que estamos haciendo tiene concordancia con lo que la Escritura nos enseña. Y como congregación nos hemos sometido a la instrucción del gobierno porque entendemos que el trasfondo de la solicitud es el resguardo de las personas y no una prohibición respecto a la libertad de profesar nuestra fe. En paralelo desplegamos todas las posibilidades para seguir congregándonos, seguir teniendo estos tiempos de reunión juntos y ver las posibilidades de mantenernos en contacto. Pero hemos atendido a las normativas actuales y estamos obedeciendo al gobierno para dar testimonio a la ciudadanía de nuestro sometimiento a las autoridades, entendiendo que esto va a ser algo temporal. Pero, ¿qué hubiese pasado si esto fuese antojadizo? Y si tuviese solamente la intención de evitar que las iglesias se congreguen. Tendríamos que ver la forma de cómo congregarnos, de cómo seguir adelante con lo que Dios nos demanda. ¿Te das cuenta? ¿Empiezas a notar dónde están los puntos de inflexión, de diferencia? ¿Cuáles son los límites para obedecer a las autoridades? El texto de Tito lo sigue diciendo y lo que viene ahora es clave para entender cuáles son estos límites, estos cercos. El capítulo 3, versículo 1 dice que obedezcan. Eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos. Pero mira dónde está el sentido de esta palabra, que se repite en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El contexto de este texto es la persecución, la cárcel, que estaban sufriendo Pedro y Juan. Y fueron amedrentados por las autoridades quienes les dijeron, ustedes no pueden seguir predicando el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios es una prioridad porque es una instrucción directa de Él. Ese es el sentido de la palabra que estamos leyendo aquí, que obedezcan. Aparece solamente 4 veces en las Escrituras. Y todas las veces es un obedecer el mandato de Dios. Por tanto, lo que nos está diciendo Pablo es que obedezcamos a Dios, atendamos a lo que Él nos está demandando, considerándolo como la última y superior autoridad sobre nuestras vidas. Él es el que está delegando la autoridad, a Él debemos responder. Este concepto viene a facilitarnos entonces entender cuándo no debemos someternos a las diferentes autoridades. Y es cuando estamos desatendiendo la autoridad de Dios. Nuestra primera lealtad como cristianos se la debemos a nuestro Rey Celestial. Estamos llamados a respetar y honrar a nuestras autoridades terrenales, orar por ellas, sujetarnos a ellas. Pero en el momento que elevamos nuestra autoridad terrenal por sobre la autoridad de Cristo, estamos siendo desleales, estamos cometiendo traición contra el Rey de Reyes. Y hay algo más que añade Pablo en este texto. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto también es muy relevante para que tú lo tengas en consideración cuando tengas que decidir algo. Porque no es que nosotros a la primera instancia estemos buscando la posibilidad de desobedecer ante las autoridades. Muy por el contrario.
Debemos mostrarnos siempre con buenas obras, las mismas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Las mismas buenas obras que están en el capítulo 2, versículo 14, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esas buenas obras debemos de evidenciarlas a los demás frente a las autoridades, porque considera que este puede ser el medio por el cual tú estás testificando acerca de la gracia de Dios hacia ellos. Acabamos de tener un tiempo de oración en donde oramos por nuestras autoridades. El hermano Jorge nos hizo una pequeña reseña y mencionó que es nuestra obligación hacerlo. Lo dice 1 de Timoteo 2:2, oremos por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oramos para tener quietud, oramos para tener reposo, ¿pero para qué? ¿Para un bienestar propio? Claro que no. Es para tener más posibilidades de estar compartiendo el Evangelio con los demás, es para estar siendo heraldos de la verdad. Timoteo sigue diciendo en este capítulo, dice, para que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Eso es lo que estamos buscando. Poder acercar las personas a Cristo, predicar el Evangelio, mostrar y reflejar las bondades de Dios. ¿Cómo es tu actitud frente a las autoridades, hermano? ¿Estás honrando a Nerón? ¿Eres sabio en la forma de hablar, de conducirte, de opinar? ¿Estás demostrando la gracia de Dios cuando haces notar tu opinión? Dios demanda tu adoración en todo tiempo y en toda circunstancia. Él es el emperador. ¿Cómo puedes mostrar a Dios si siempre estás desconforme con los demás, o con las situaciones, o con el sistema? ¿Cómo puedes orar por tus autoridades si constantemente te estás burlando de ellas? ¿Cómo puedes decir que eres un esclavo de Dios si ni siquiera te sometes a la autoridad puesta por Dios? Porque no te convence, porque no te gusta, porque lisa y llanamente no te representa. No, hermano. Tú debes estar dispuesto para buenas obras, prestos para devolver con bien el mal que te hacen, pero firme en mantener con convicción la instrucción divina, el mandato de Dios, la palabra de Dios. Entonces el discípulo de Cristo vive la gracia de Dios cuando se sujeta a la Escritura y cuando se sujeta a las autoridades, cuando obedece a las autoridades. Pero también el discípulo de Cristo vive la gracia de Dios cuando muestra mansedumbre hacia todos los que le rodean. Versículo 2 del capítulo 3 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra difamar es la palabra blasfemar en el original. Tiene la connotación de hacer daño a alguien con un rumor, con una calumnia, decir algo malo de alguien sin que esto sea cierto. Estamos llamados a no hacer esto. En nuestro peregrinaje por este mundo no debemos ir hablando mal de la gente. Debemos estar hablando, como ya lo vimos, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos y pecamos por no callarnos, por no poder dominar nuestra lengua? El libro de Santiago, en su capítulo 3, utiliza gran parte del capítulo enseñándonos acerca del problema de no poder controlar la lengua. Asimismo, la Escritura nos enseña que la forma en que hablamos de los demás es un claro indicador de cómo estamos caminando con Dios. Mira lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuidado con lo que estamos hablando de los demás. El texto continúa diciendo, Tito 3:2, que no sean pendencieros. Más claro, en el original dice que sean pacíficos. Esa es la instrucción. No dados a controversias, no conflictivos, no siempre metidos en contiendas. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es interesante esto porque también el mensaje que transmitimos, el Evangelio, siempre produce algún tipo de reacción en el oyente. La exposición del pecado incomoda. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero ojo que esto hay que entenderlo bien. Está hablando justamente de esto, de la reacción que produce el Evangelio, del rechazo que produce en el mundo a alguien que quiere vivir para Dios, la separación notable entre la luz y las tinieblas, la lucha entre los que quieren servir a Dios y agradar al Señor respecto a los que desean vivir bajo sus propios estándares. Por eso es que, en este sentido, es posible que la paz no esté presente en el entorno del creyente y que tenga que vivir ciertas situaciones. Pero esto es muy contrario a que su actitud sea de una persona pendenciera. Debemos tender a ser pacificadores, como bien lo dice el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es un Dios de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Así que en este sentido debemos imitar la conducta que tuvo Jesucristo hacia quienes le rodearon. Vivir entregando, vivir demostrando la paz del Señor. Y esta es la forma también de vivir como Él te lo exige. Y se complementa con lo que sigue diciendo el texto. Siendo amables, con amabilidad, ser afables, apacibles. La definición también apunta a ser gentil, gentileza, vivir en gentileza. Es la misma palabra que utiliza Pablo en Filipenses 4:5 cuando dice, vuestra gentileza, vuestra amabilidad, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Leí este pasaje cuando lo estudiaba y pensaba, ¿por qué me conoce el resto? ¿Qué estoy reflejando? ¿Me conocen por ser un buen trabajador? ¿Por ser disciplinado? ¿Porque tengo mucho conocimiento y manejo bien las labores que tengo que hacer? ¿Cuántos podrían decir, oh, qué gentil eres? Realmente tu forma de vivir es distinta, eres amable. El Señor nos está mostrando que esto tiene importancia, por cuanto esta es la forma en que estamos reflejando la gracia que Dios muestra y ha mostrado sobre nosotros. Fíjate cómo continúa el texto diciendo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toda mansedumbre. La palabra mansedumbre es lo mismo que ser amable, pero con humildad, humildemente. Y esta palabra encierra lo que nos viene diciendo el versículo 2 de este capítulo, de cómo debe ser nuestra actitud hacia quienes nos rodean. Primero, benigna, con buenas intenciones, con buenas palabras. Segundo, pacificadores, no pendencieros. Tercero, amables, gentiles. Y cuarto, mostrando todas estas características con humildad y para con todos los hombres. Con todos los que te rodean, sin excepción alguna. Es la forma práctica por la cual estamos mostrando constantemente la gracia de Dios. Esa gracia que aún cuando tú eras igual que ellos, perdido en pecados, Dios tuvo misericordia de ti y te rescató. ¿Has escuchado alguna vez el dicho que dice la vaca se olvida que fue ternero? Bueno, este dicho se usa cuando uno olvida de dónde viene. Comenzamos esta exposición diciendo que nosotros éramos iguales a quienes nos rodean. La única diferencia entre tú y un asesino, un borracho, un delincuente o alguien que niega la existencia de Dios es la gracia que Dios derramó hacia ti, libertándote del yugo de la esclavitud del pecado. ¿Por qué te jactas entonces? ¿Por qué de pronto te vienen algunos aires de superioridad moral y comienzas a despreciar a quienes están sumergidos en la depravación de este mundo? La gracia que Dios tuvo contigo debe impulsarte a vivir teniendo compasión de la condición de quienes no conocen a Cristo. Y esto debe empujarte
a proclamar el Evangelio. La Escritura dice que el amor de Cristo te constriñe. Sí, hermano. Debes vivir la gracia. La forma de reaccionar frente a todo lo que estamos experimentando hoy es de vivir la gracia. Debes dar evidencia de lo que Dios ha hecho por ti y en ti. Dios nos salvó por gracia. Esto debe cambiar toda tu forma de vivir. El discípulo de Cristo vive la gracia de Dios y da evidencia de esto cuando se sujeta a la Biblia, hablando, exhortando, reprendiendo con las Escrituras, reconociendo su autoridad. También cuando nos sujetamos y obedecemos a las autoridades en todo aquello que no esté en contra de algún mandato específico de Dios, mostrando siempre la disposición de querer reflejar a Cristo. Y por último, mostrando mansedumbre para con todos, con una actitud tal que mostremos siempre el amor de Dios constantemente hacia aquellos que no le conocen. Es un hermoso desafío cómo la Escritura nos dice, nos muestra, nos alienta cómo tú y yo debemos de vivir. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir de su ayuda. Vamos a pedir de su socorro. Porque si dependiese de ti, hermano, o de mí, estaríamos fritos, como decimos. No tenemos mucha chance. Gracias porque el Señor hace, el Señor da la fuerza, el Señor guía. Y es por eso que debemos constantemente depender de Él, de su gracia. Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es tan clara para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a sacar aquellas cosas que están incrustadas en nuestra mente y poner tu palabra, Señor. Que la consideremos, Padre. Que atendamos a sus mandatos. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. No porque nosotros, Señor, seamos capaces de hacerlo, sino porque confiamos en la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque todo proviene de ti y depende de ti. Pero ayúdanos a ser conscientes y poner nuestra disposición en agradarte, en glorificarte.